Óigame, la prevalencia de asma en niños y adultos en Puerto Rico es más alta que los Estados Unidos, vamos, y se estiman que 235 millones de personas con la condición en el mundo. Bueno, según datos del Departamento de Salud y la Organización Mundial de la Salud, que son quienes nos dan esa cifra. Bueno, con el tema, tú puedes controlar el asma. El programa de asma del Departamento de Salud, la coalición de asma y otras condiciones respiratorias de Puerto Rico y sus aliados, invitan a vestirse de azul claro para conmemorar el Día Mundial del Asma el 3 de mayo de este año. Está con nosotros la señora Wanda Hernández, coordinadora del programa de asma del Departamento de Salud. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hablar del asma. Esas cifras son bien altas. Altísimas, lamentablemente en Puerto Rico hay más prevalencia de adultos y niños, los dos. Y 9 de cada 100 adultos en Estados Unidos padecen la condición y aquí 11 de cada 100. Y en niños, 8 de cada 100 y 14 de cada 100 en Puerto Rico. Así que somos más altos en Estados Unidos, en Puerto Rico que en Estados Unidos. Bueno, hay un factor genético bien importante. Se dice que los puertorriqueños tienen un gen que permite lamentablemente el desarrollo del asma. En los niños se dice que si padre o madre padece de la condición, probablemente uno de los hijos la va a padecer. También otros factores es contacto durante la niñez a virus respiratorios y lo que se llama la hipótesis de la higiene, que a veces tú por proteger tanto a tus hijos de que no tomen bacterias del piso, de diferentes ambientes, no desarrollan suficientes defensas para el futuro. Eso dice que el segundo siempre estaba solo, porque el primero era, ay, y el segundo, ay, mire, y el tercero, olvídate de eso. Y además de otros factores exacerbantes, por ejemplo, pueden haber ambientales, físicos e irritantes. ¿Cómo surge esto del Día Mundial del Asma? Bueno, esto surge del Global Initiative for Asthma en China, por sus siglas en inglés. Desde el 98 se está celebrando este día de la concientización del asma, los primeros martes de todos los años. Y Puerto Rico no se queda atrás, ¿verdad? Nos hemos unido a esta iniciativa y en la página de China vamos a estar subiendo fotos de las actividades que vamos a estar realizando y alrededor de 50 países del mundo se unen a esta iniciativa. Hay que vestirse de azul clarito para, ¿verdad?, estar solidarios con pacientes que padecen de la condición. ¿Y hay alguna manera de prevenir el asma? Bueno, la persona obviamente tiene que conocer qué le provoca el asma. Puede ser, como dije anteriormente, factores ambientales como la contaminación, el humo del cigarrillo, polvo del desierto del Sahara, el polen ahora. El polen, el hongo, que es el factor exacerbante más importante de Puerto Rico porque estamos en un trópico, ¿verdad? Y se desarrolla mucho hongo. También están los irritantes como los olores fuertes, la pintura, los perfumes, que hay personas que son bien sensibles a eso. No precisamente por el perfume. Digo tú, después de lo que pasa, después de todas las pruebas de fuego, a ti ni alma te va a dar. Así que déjate de cosas. Y hay tal teoría como que, ay, de chiquito me dio asma, pero ya de grande no, así que me curé. Bueno, eso es un mito, lo que decimos es un mito. Lo que pasa es que posiblemente eso que le diagnosticaron no era asma y lamentablemente si te diagnostican con la condición la vas a tener el resto de tu vida, pero lo importante es que no estés expuesto a aquello que te exacerba el asma, te provoque el asma. Ah, pues qué bueno, porque cuando uno va al médico que te dicen, padeces de esto, aquello y lo otro, siempre que dice asma, era como, cuando chiquita, pero me curé. Así que no la voy a comer hasta echar siquiera. Bueno, entonces el 3 de mayo, en el Día Mundial del Asma, y todo el mundo vestido de color azul, clarito. Sí, queremos indicarles que nos pueden enviar fotos, ¿verdad?, en solidaridad a los pacientes que padecen la condición. Puede ser individual o grupal a mi correo electrónico que es whernandez@salud.pr.gov. Repito, Punto whernandez@salud.pr.gov, correcto. Ya lo saben, pues gracias por haber estado con nosotros, Juana, información valiosa. Hay que estar pendiente porque la asma controlada, pues uno la maneja, ¿verdad? La máquina y los medicamentos y todo eso, pero una asma en descontrol puede causar que es la misma sensación que coger un pez y sacarlo del agua. Sí, se hace difícil la respiración. Pero pues ya lo saben, gracias, Juana, hay que subirle siempre. Bueno, y hablando de esas cosas, ¿verdad?, que nos preocupan.